tardes. Gracias por haber venido a todos. Estamos muy contentos de poder compartir este diálogo con Valeria Balut, Mónica Girón, Lía Rosa Gálvez y Isabel, que nos va a contar un poco sobre su obra y va a dialogar desde distintos ángulos con cada una de las elegidas para esta charla. Se preguntarán quiénes son. Yo ya las voy a presentar. Primero voy a presentar a Isabel, artista franco-mexicana, nacida en México, que estudió en la Unión Centrale des Arts Décoratifs en París y en la École Nationale Supérieure des Beaux-Arts en París también. Paralelamente trabajó como diseñadora textil con dos grandes personalidades como Marielle Bancou y luego con Primrose Bordier en París, en el año más o menos 75. Desde 1980 vive acá en la Argentina y bueno, fue un gran cambio para ella. Ella no conocía, como cuenta, el paisaje patagónico, salvo por algunas obras que veía en museos, y cuando se enfrentó con eso le dio miedo. Pero ese miedo dio como resultado una gran calidad en las obras que aborda. Y bueno, así tenemos esculturas, tintas y pinturas que trabaja en los talleres que tiene en Buenos Aires y en San Martín de los Andes. Pronto vamos a hacer una visita al taller de acá de Buenos Aires, por ahí también de San Martín de los Andes. Bueno, ha tenido una formación intensa que se desarrolló con Aurelio Macchi y Eduardo Estupía en pintura, dibujo, perdón. Pintura en los talleres de Carlos Gorriarena y de Yuyo Noé, grabado con Matilde Marín, Lucrecia Urbano, Lucrecia Orloff, y cerámica con Alejandra Jones. También fue diseñadora textil de la empresa Vesubio. Actualmente tenemos juntas un proyecto textil también, y bueno, y sus obras están en colecciones privadas de empresas y coleccionistas en distintos lugares del mundo: Argentina, México, Madrid, Zúrich, Miami, etc. Bueno, las exposiciones individuales más importantes son: en el 2006 expuso en Vasari, luego en la Galería del Sofitel, anteriormente en el Sofitel en el 2005, en la Galería Mamán en el 2001, en la Galería Arte Contemporáneo en los 90, Fundación Banco Patricios, en Neuquén, en la Sala de Arte Emilio Zaraco, en el Centro Cultural Recoleta, en la misma sala que hizo los paisajes del silencio, Galería Banriel, tinta sobre papel, en el Museo del Chopo en México, en la Galería Sara García Iburu, Galería Banriel, en el Museo Irurtia. Y bueno, y después numerosas muestras colectivas en distintas instituciones públicas y también en galerías. Entonces para mí fue muy grato pensar en la posibilidad de hablar en este marco con Valeria, que estaba invitada en paralelo, pero me pareció más divertido todavía como hablando con Valeria sobre la obra de Isabel. Así vamos a tratar de hacer Valeria y yo un ping-pong de ideas mirando la obra de Isabel. ¿Por qué eso nos parecía importante? Porque no es evidente con la mirada de la locura de la racionalización del arte contemporáneo abordar la obra de Isabel. Entonces, si uno la mira con suavidad y con detenimiento, va entrando y abriendo los argumentos que la obra presenta. Y un poco ese va a ser nuestro esfuerzo, digo yo, porque es un esfuerzo teórico, pero no por ser teórico es duro. Por lo menos eso es lo que vamos a tratar de hacer, que sea simplemente mirando la obra.
como contaba Mónica, la verdad que fue un encuentro muy grato, digamos, atravesar a través de cada mirada de nosotras la obra de Isabel, en la cual, digamos, yo planteaba, digamos, una primera premisa para abordar la obra de Isabel, que era la posibilidad de abrir, de potencialidad, de abrir interrogantes. Y por sobre todas las cosas, plantear la obra de Isabel en esta sintonía y al mismo tiempo poder disolver la posibilidad de certezas. Por lo tanto, el campo de exhibición de la obra permitía a un espectador que habitualmente está, digamos, acomodado a abordar verdades, permitirse la posibilidad de navegar en ese campo de experimentación artística. Y para eso yo planteaba un enfoque más bien teórico, que era cómo articular la obra de Isabel dentro del canon moderno y dentro del canon contemporáneo. Para eso con Mónica íbamos haciendo como un diálogo con las obras y tratando de, digamos, formalmente develar ciertos enfoques que se daban a cada objeto, donde por ejemplo se planteaba una relación en cuanto a la frontalidad de las obras, que era uno de los elementos y aspectos formales propios del canon moderno. Y al mismo tiempo la aparición de la representación en cuanto a aparición de la figura dentro de la obra. Y en este derroteo veíamos que este canon en algunas obras se ajustaba, pero que este camino iba a ser un camino de síntesis y de desapego de ese canon moderno hasta llegar a una pieza que nosotros planteamos como final del relato, donde ese canon directamente ya pasaba a un canon postmoderno. Porque no hay figuración en la muestra. O sea, hay muchos objetos, pero son fragmentos y no logran hacer figura, pero no logran hacer figura por decisión propia. Se abstienen de hacer figura. Entonces, no hay figuración, ese es uno de las primeras afirmaciones de esa muestra. Y hay fragmento. Todos son fragmentos. Esa es la segunda afirmación. Partes decorativas. Por otra parte, el canon de las bellas artes también ella lo resistió. Y armó ahora esta enorme colección de figuras híbridas. Que mi tesis es que ponen juntas, primero en antagonismo pero forzado y después lentamente hasta que sintetiza la oposición, la mancha por un lado y el ornamento por el otro. En relación a la estrategia de la hibridez y a la convivencia de esta hibridación de canon, al mismo tiempo alejados de los objetos y un análisis más profundo a nivel pictórico, las obras plantean un desapego de la ilusión, digamos, que es una de las premisas por excelencia del canon moderno. Las imágenes planteadas en las pinturas y en los dibujos plantean una situación donde la figura y el fondo se empatan, digamos, donde hay lo que hablábamos, un término que es pattern, como un continuo. Y al mismo tiempo, en aquellas donde ese continuo conviven
dos miradas, una mirada científica en la representación de una anatomía y una mirada atravesada y disruptiva a través de la mancha. Y la mancha como ese lugar incómodo y rebelde en cuanto a ese planteo científico de la representación, un espacio de sensibilidad y de libertad. Después está el problema de esos fragmentos a la deriva, porque están, todo el proceso de hacer la obra es de cosas que se mueven de su lugar para someterse a ser tratados. Isabel hizo las cerámicas en Buenos Aires, pero las tuvo que transportar a San Martín de los Andes para incrustarlas en las maderas, que a su vez fueron sustraídas o encontradas en el bosque y llevadas a un taller. A su vez todo eso tuvo que ser sacado de ese lugar para ser exhibido. Eso es como una de las cosas de la desterritorialización que marca lo que uno ve, que está todo como sacado y vuelto a sacar. Encontramos y apenas un territorio en la nominación de las maderas que etiquetan las obras, pero no es el título de la obra. Quiere decir que sustraída la etiqueta, a menos que seamos expertos en madera, no sabemos ya si es sauce, si es ñire, lenga o ciprés. No sabríamos de qué bosque está hablando Isabel. Y ese retiro vuelve al objeto a otro lugar, donde qué es lo que se realza es el brillo y el decoro de ese fragmento, porque no están como fueron encontrados, están embellecidos. No importa tanto lo que uno... Importa sobre todo lo que el otro. La construcción de la obra se hace mucho mediante a la riqueza de los que lo miran, ¿eh? Yo me he nutrido muchísimo de gente muy sensible del campo que me decían déjenme ver sus artesanías y me nutro de ustedes que con sus palabras tan acertadas van mucho más allá, pero que sí me hacen tomar cuenta de que yo lo hice, ese proceso, que en algún momento lo hice, pero de una manera intuitiva. Entonces eso me parece muy rico de poderlo complementar. Bueno, el abordaje que yo hago a la obra de Isabel es un abordaje poético. Es decir, yo trabajo con las palabras, Isabel trabaja con los troncos que encuentra en el suelo, en el río, con piedras en un principio. Y mi encuentro con ella es en el sur, en esa dimensión fantástica que es la Patagonia. En ese momento, hace más o menos 20 años, Isabel estaba buscando piedras. Entonces íbamos caminando, estábamos hablando, una buena conversación, y de repente Isabel quedaba como absorta, mirando una piedra y me dice, ve, mira el corazón, está acá, está acá. Y yo miraba y estaba el corazón, es decir, estaba el corazón. Y de repente agarraba un pedazo de madera tirado, que estaba ahí puesto, caído, podría ser una lenga, un sauce, un ciprés, y encontraba otra posibilidad, o simplemente lo recogía y lo ponía en sus bolsillos. Los bolsillos de Isabel eran enormes, llenos de piedras, a veces no podía avanzar porque había que volver porque las piedras eran muy pesadas para llevarlas, así que era todo como una situación hasta que Miguel generosamente iba a buscar las piedras enormes más grandes. Isabel acaricia los troncos, las maderas, la veo con sus manos pequeñas. Yo digo, bueno, ¿cómo maneja, pule, labra, interviene? Pero todo en esa observación. Simone Weil habla de la atención puesta en el objeto en el cual el ser desaparece, el observador desaparece.
es casi un estado meditativo. Cuando Isabel está trabajando, entra en una comunión absoluta con lo que está frente a ella. Es decir, ella se acomoda en el hueco, tal vez de la madera, en el nudo, en las arterias que le presentan, y lo trabaja desde el lugar poniendo a lo mejor unas cerámicas brillantes, unos ríos de luz diferente, una articulación impensada. Cuando yo vi la muestra acá me asombró, la había visto en este verano, pero me asombró los tótems, me asombró Oquedá, me asombró lo que estaba viendo porque cambió totalmente la dimensión de lo que habíamos visto en el suelo. Es decir, Isabel lo que logra es la dignidad de esos árboles, de ponerlos en pie. Pone en pie la dignidad y les otorga libertad en una danza que va al espacio, que va al que lo está mirando, es decir, alumbra otro mirar. Estamos frente a una obra de arte. Es decir, Isabel con su arte interviene este diálogo profundo y le da nueva vida. En la serie recordó un verso de la poderosa, porque es una poderosa poeta mexicana que es Rosario Castellanos. Y empieza, no lo voy a decir tampoco, pero el poema dice así: a veces hay la noche, pero la luz es fiel y vuelve siempre. Es decir, en la serie de los cipreses que están abajo quemados, en que ha ardido la noche, en que Isabel recupera ese dolor íntimo del árbol, porque Isabel llega al alma del árbol, al tronco, a lo esencial. Están puestos de pie, están ahí ofreciéndonos su dolor, su alma, lo que está entregando ella y el árbol. Hay una comunicación profunda en ese sentido. Yo veo una integración total. Por supuesto que Oquedá es un tema que no lo puedo obviar, pero a mí Oquedá me invita a una caricia muy íntima. Es decir, yo veo el tronco y lo que inmediatamente hice fue acariciarlo, entrar a la textura, esa muy sutil, muy refinada, en ese color que engama perfectamente con el árbol, que se ve inclusive puesto desde como está puesta la exposición, se ve el árbol así, que podría ser una figura de un pez o de un tiburón, y sin embargo esa suavidad que ella ha logrado darle a pedido de ese tronco. Está la serie del corazón, están las series de papel que para mí me llevan esas ofrendas al vacío, las huellas de la sed, el fulgor de la ausencia. Ya en los títulos, en todos los títulos que tienen las series y las obras, te das cuenta que Isabel es poeta. Lo que a mí me unió a Isabel en el primer momento que la conocí fue la poesía, la lectura profunda que hace de la poesía, y eso es lo que nos lleva. Es difícil hablar con alguien de poesía, es difícil hablar con alguien de literatura, porque la gente no lee poesía. Isabel lee poesía y es poeta en su trabajo. En esta muestra Cordón Vegetal nos convoca a ella a entregarnos el fluir de la vida, como dice ese gran poeta mexicano Octavio Paz en estos versos que voy a leer, y es muy breve. Beber en la fuente inagotable, ser la cascada de sílabas azules que cae de los labios de piedra, sentado a la orilla de la noche como Buda a la orilla de sí mismo, ser el parpadeo del instante, el incendio y la destrucción y el nacimiento del instante, y la respiración de la noche, fluyendo enorme a la orilla del tiempo. Eso para mí resume toda una identidad de Isabel, todo un conocimiento profundo de ella, que tal vez a lo mejor ignora, o el encuentro consigo misma.
Y en cuanto a la referencia de lo que para mí significa este cordón vegetal, es el emocionado homenaje que ella hace a sus padres, a todos los seres queridos, y como una suerte de demiurga, trabaja en los planos del amor. Es decir, ese es el trabajo de Isabel. Probablemente al caminar entre esos árboles, cuando ya estén con las hojas, el viento traerá el ecos de esas voces queridas. Y para cerrar, voy a mencionar a otro prestigioso escritor, premio Nobel, José Saramago, que recordó en su discurso, cuando le entregaban el premio, a su abuelo campesino. Su abuelo se estaba muriendo. Se moría. Se levantó trabajosamente y se fue a abrazar a cada uno de los árboles que estaban en la huerta. Es decir, se despedía de sus almas, de sus amigos. Y esa sabiduría esencial, Isabel la entrega de esa misma manera, en una conexión profunda con la Madre Tierra. Mucho eso de la hibridez es mucho debido a, también, y agradezco, ¿no?, a esa mezcla larga que he tenido en mi vida, que hemos tenido acá con mi hermano que está presente, de ser mexicana, francesa, bueno, luego me tocó a mí ser de adopción argentina, y luego yo añadiría varias otras nacionalidades, la escala patagónica, la poesía, el vacío, en fin, todos esos son nacionalidades. Y creo que es eso la riqueza. Lo único que yo creo estar segura en mi vida es de haber encontrado un paisaje que me gusta, y eso es como una casa, ¿sabes? Es más que una casa. Sé que no me ha tocado el Caribe, me ha tocado unos espacios kilométricos, me ha tocado algo duro, con viento, pero que en donde he ganado muchísima libertad, muchísima. Esa escala me ha dado miedo, sí, como dijiste tú hace un rato, ¿no? Me ha dado mucho miedo al principio porque siempre me sentía yo infinitamente chica, no conocía mucho de campo, pero también al conquistar todo eso uno se siente atrapado, ¿no? Y creo que eso es el reto de la vida, de tratar de ir siempre más allá y de recorrer, ¿no? De recorrer. Y luego, para hablar también de la poesía, yo añadiría otro poeta que me marca muchísimo y que leo constantemente, es Hugo Mujica. Y él tiene un título de un libro que se llama Sed adentro. Y creo que ese es el lema de mi vida, ¿no? La historia de la sed. Y adentro, ¿no? Adentro, porque lo demás es trabajo, y se hace solito, ¿no? Pero la sed es muy importante, ¿no? Entonces, es lo que me parece que nos lleva a todos a unir desde las palabras hasta las manchas, hasta el sonido, hasta los procesos inconscientes, sueños, todo lo que uno puede rescatar para poder hacer algo, ¿no?, en la vida, y no solo en el arte, pero también en la vida.